Y es muy grave que alguien que pretende ser jefe de la Ciudad de México pretenda pensar que solo por su verbo, solo por sus palabras, pueda mentir de esta forma a la ciudadanía. Ya diría yo que eso es ya muy grave, un agravante más en su turbia carrera policíaca. En su turbia carrera policíaca, Omar Harfuch. Bienvenidos a tu canal, El Nuevo El Salvador. Muchas gracias a todas esas personas que siempre están pendientes de mi canal. Gracias a todos los que dejan su like, se suscriben y comparten este contenido. Miren, 51.527. Vamos creciendo poco a poco, paso a paso. Y eso gracias a la confianza que ustedes le dan a este canal de escuchar las noticias que les traemos todos los días acá, los 7 días de la semana. Bueno, este día vamos a escuchar lo que dice un experto de aviación sobre la avioneta. También vamos a escuchar sobre una periodista que se llama Anabel Hernández, que menciona casos ahí, un caso de este Omar Harfuch, que al parecer pues no pinta nada bien. Lo vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir. Pero también vamos a hablar sobre la presidenta Chambam, porque yo ayer puse un post ahí que pues ha llegado a muchas personas y me han empezado a funar muchos gorgojos y todo. Bueno, hasta uno que dicen que fue guardia, creo que el que le llamó este ex amigo de Betty Arana, que le llamó imbécil, guardia, algo así le llamó. Ese ha ido a comentar que ahora tengo que darle pues la razón al amigo de Betty Arana o ex amigo. Pero en fin, vamos a ponernos cómodos, que comience el video. Bueno, y es que yo puse presidente Nayib Bukele, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dicho todo fue un malentendido y que el tema ya quedó aclarado. Gracias, presidente, por defender con firmeza nuestra nación ante estas acusaciones. Además, ella expresó que no desea polemizar más sobre este asunto. Si bien es cierto, la presidenta de México nunca dijo literalmente de su boca que había sido un malentendido, pero como lo aclaro por acá yo, para los que dicen, pero ella nunca dijo malentendido literal, entonces piensen, si no fue un malentendido, ¿qué fue? Un ataque directo, un acto intencional contra El Salvador. Decir que no hubo mala fe y que ya está aclarado en lenguaje diplomático significa sí hubo confusión, pero no era nuestra intención. Pero bueno, no sé, escuchen, dice que ella nunca niega además que no fue un malentendido. Mira. Presidenta, no sé si hoy en la mañana, durante la reunión que tiene con su gabinete de seguridad, se abordó el tema sobre este malentendido, al parecer, de la avioneta que fue detenida por autoridades mexicanas que se dijo. Ya lo aclaró el secretario. Sí, ya lo aclaró. Sí, ya lo aclaró. ¿El qué? El malentendido que le está diciendo el periodista. No hay que hacer un tema político de esto. Ya lo aclaró el secretario. Y ahí Ya lo aclaró el secretario. no vamos a polemizar sobre este tema. Y por último, Presidenta, preguntarle el día de Porque ayer. además a polemizar sobre este tema. Y por último, Presidenta, preguntarle el día de Porque ayer. además nunca hubo mala fe ni nada, sino sencillamente se aclaró el tema y punto ya. Se aclaró el tema, no hubo mala fe. Entonces, ¿qué estamos hablando acá? Y dicen por acá, me han dicho también de que lo que ha rectificado es que lo que dijo el señor Omar Harfuch es lo que ella está defendiendo. Pero sí, pongámonos de acuerdo, ella está diciendo que ya lo aclaró. ¿Y qué fue lo que aclaró? Que la avioneta había sido vista a 200 millas de nuestro país. No que había procedido o había sido procedente. ¿Entienden? Nada de eso. Nada. No de que había despegado. No, el señor Harfuch dijo
que aclaró que había sido, como decían los reportes de la policía o de la investigación, que había sido vista a 200 millas, que había sido, no que había sido procedente, porque cambió el discurso y eso ya lo notamos. Pero bueno, quería aclarar esto para todos esos gorgojos que andan un poco molestos. Lo que pasa es de que no lo dijo literal, pero lo acepto en pocas palabras. Pero yo quería que escucharan de parte de un experto en aviación y después vamos a escuchar a la periodista Anabel Hernández que nos tiene que decir algo sobre el señor Omar Harfuch y ya podemos nosotros empezar a analizar el por qué puede venir siendo todo este asunto. Escuchemos. Ya iniciábamos este espacio contándole el desencuentro en redes sociales que tuvieron el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Omar García Harfuch informó en una conferencia de prensa matutina que habían detectado y detenido en Tecomán, Colima, a 3 personas con 428 kilos de cocaína que eran transportados en una aeronave clandestina procedente de El Salvador. Esto fue lo que dijo el secretario Harfuch en ese momento cuando menciona a ese país. Vamos a escuchar y luego le cuento qué dijo Nayib Bukele. En Tecomán, Colima, derivado de labores de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano, personal del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo detectó una aeronave procedente de El Salvador que transportaba 428 kilos de cocaína y fueron detenidas 3 personas. El costo de la droga es de 96 millones de pesos. Y luego Nayib Bukele ya dice, a ver, no, esa avioneta nunca tocó suelo en El Salvador y pido que la autoridad mexicana sea más específica en esto. Rosendo Chavarría es experto en aeronáutica y le agradezco mucho que me tome la comunicación esta mañana. ¿Cómo estás, Rosendo? Buenos días. Vaya, vieron que esa fue la primera versión que venía procedente. En la segunda, cuando él ya escribió y aclaró, fue que ya no mencionó la palabra procedente. Azucena, buen día, muchas gracias, todo bien por acá, saludos a todos. Eres muy amable como siempre. A ver, compartieron ahí unos mapas en donde se veía la ruta de la avioneta que fue interceptada en Colima, en México, con más de 400 kilos de droga. Lo que dijo Omar García Harfuch en esa conferencia fue una aeronave procedente de El Salvador. Nayib Bukele dice, no, esa aeronave nunca pisó suelo en El Salvador. Tú, Rosendo, ¿qué es lo que ves en los radares o en los mapas, estos que tú entiendes muy bien? Sí, Azucena. Mira, fíjate que esto tiene un trasfondo y me remito 4 de julio a un comunicado en conjunto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en donde hace referencia a este decomiso. Y en ese comunicado en conjunto menciona explícitamente que el CENAVI detectó la traza de una aeronave a 200 kilómetros al sur de San Salvador, con rumbo a México, la cual no se apegó a la reglamentación aeronáutica vigente al ingresar a nuestro espacio aéreo, por lo que se emitió una alerta. O sea, desde el 4 de julio están aclarando que fue a la altura de El Salvador y no desde El Salvador, como lo afirmó ayer el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en la conferencia. Vaya, eso es bien importante que todos estos gorgojitos no quieren escuchar. Se venía manejando por medios oficiales, no por chambres, oficiales, hasta en la página de internet del gobierno de México, que había sido vista a 200, no como el señor Harfuch había dicho, que venía proveniente de El Salvador. Entonces, implícitamente, tras la aclaración de Nayib Bukele, esto le estaría dando razón directamente al presidente de El Salvador. Entonces, sobre el tema de que no aparezca en el radar, pues prácticamente son tácticas que ha utilizado el narcotráfico a lo largo del tiempo. Esto, pues básicamente, ellos evitan que los radares secundarios, que son los que detectan los aviones comerciales y demás, pues no aparezcan en los mapas, ¿no? O sea, sí, claro. Efectivamente, lo que dice el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es esa aeronave no despegó ni tocó suelo en El Salvador. Sí, de acuerdo a lo que hay de información hasta este momento, es correcto. Así es. Incluso lo afirma así el comunicado en conjunto publicado desde el 4 de julio.
¿Ve? Incluso lo afirma así el comunicado, el que les mostré en el video anterior de la página oficial del gobierno de México. No menciona que despegó de El Salvador, que salió de El Salvador, menciona que fue vista a 200 millas de San Salvador, un punto de ubicación. Y si observamos en la imagen que tenemos ahí en pantalla, la aeronave tiene ahí unas siglas que contienen la matrícula, comienza con las letras TI. Eso quiere decir que el registro de esa aeronave está hecho en Costa Rica, que confirma más los dichos del presidente de El Salvador, ¿Que salió de Costa Rica? que es muy probable que haya salido de Costa Rica. Es Sí, imposible verlo en la información a la que tú tienes acceso. es imposible verlo porque estas aeronaves principalmente no tienen el transponder que es el que envía información de altura, de O sea, detalles de la viajan a aeronave. ciegas. Prácticamente si viajan a ciegas, muy abajo, muy casi a nivel del mar, para que los radares no lo detecten. Es otra táctica que utilizan. Viajan a ciegas, para que la autoridad efectivamente, o sea, no tienen radares, no tienen tecnología, etcétera, con esa intención de que no sean ubicados por la autoridad. Entonces, pudo haber salido de Costa Rica, es lo más probable, no de El Salvador, como sostiene el presidente Nayib Bukele. Pudo haber sido un problema de una mala utilización de palabras por parte del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ayer, lo que detonó, pues, enfrentamiento, ¿no? En redes. Ahora bien. Pudo haber sido una mala utilización de palabras. Bueno, hay distintas versiones sobre eso. Hay gente que piensa que porque pues lo hizo de mala fe, aunque la presidenta Chamán dice que lo hizo, no hubo mala fe, pero mucha gente piensa que fue de mala fe y yo en lo personal pienso también que sí, pero hay gente que piensa que es porque es tonto, ¿verdad? Porque no sabe ni hablar, no sabe ni leer, y ya van a ver más adelante el por qué, porque ni siquiera está preparado o calificado para ejercer el papel o el trabajo o el puesto que tiene. ¿Saben por qué? Quieren escuchar el por qué él no está ni preparado. Según las declaraciones de Anabel, miren. Esta investigación que he hecho. Quiero mostrarles esta investigación que ella ha hecho. Es Anabel, una periodista reconocida por investigar cosas del narco. Aquí he obviado poner partes de la plática donde tiene que ver cosas con esas actividades ilícitas en ese país, porque no es lo que a mí me compete, no soy de México, no doy ese tipo de noticias, ni quisiera, ¿verdad? Pero sí quiero que nos enfoquemos quién es Omar Harfuch, que es importante. Ni siquiera dicen que está capaz para ejercer ese trabajo. Sobre Omar García Harfuch está dentro de este contexto, Claro. de esta investigación de corto, mediano y largo plazo, porque mientras esta estructura de policías corruptos estén inseridos, estén todavía activos en diferentes estructuras de las policías, debo decir que Omar García Harfuch no es el único. También es señalado de miembros de esa cofradía criminal dentro de la Fiscalía General de la República e incluso en otras policías, incluso estatales, secretarios de policía estatal. Entonces, en ese contexto es que yo he hecho la investigación sobre Omar García Harfuch y debo decir que tengo documentos, o sea, estamos hablando de que esto es solo uno de los tomos que tengo que hablan de su actividad, de sus acciones como policía, porque aquí no estamos hablando solo de decir, bueno, fue simplemente un integrante del grupo de García Luna, de Cárdenas Palomino. Él entra a la Policía Federal en 2008 con apenas la preparatoria terminada, no tenía la universidad, y esto lo dice el expediente que tiene en la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal sobre él, no lo digo yo, lo dice el expediente. No tenía realmente el perfil ni siquiera profesional para poder entrar, nunca pasó por una academia de policías, nunca ha pasado por una academia de policías, el señor nunca ha pisado tal cosa en su vida. Bueno, además de eso, está el tema de que Omar García Harfuch reprobó todos sus exámenes de control de confianza. En México, mientras esa sea la ley,
La ley obliga a cada policía que existe en México, sea jefe, sea mando o sea un elemento X, que tiene que cumplir una serie de exámenes de control de confianza, y Omar García Harfuch reprobó todo. Bueno, ahí vamos por la mitad y como pueden ver, no tenía ni los estudios ni la preparación ni siquiera para ser postulado a ese puesto que tiene. Ya ustedes se imaginarán cómo es que ha llegado a ese puesto. Reprobó hasta exámenes de confianza. Mire qué importante. O sea, no es alguien ni de confiar. Qué bárbaro. Están aquí los documentos firmados por su puño y letra. O sea, no solo está el expediente que está aquí de la Unidad de Asuntos Internos, que está aquí el número del expediente, está aquí el número del expediente, lo he publicado ya con Carmen Aristegui, no sé si se alcanza a ver, están los sellos, las firmas, pero además está su propia firma y está su propia consentimiento de que estaba de acuerdo en que se le hiciera ese examen, esos exámenes de control de confianza. Toda esta información está aquí, está en el mismo expediente. Anabel, si tú nos los haces llegar, nosotros podemos mostrarlos. Por ejemplo, aquí hay una hoja, por ejemplo. Dice, la evolución poligráfica ha terminado, por lo que nos interesa conocer su opinión sobre el tipo de evaluación en la que acaba de participar y el trato que recibió por parte del poligrafista. Esto es un documento firmado el 16 de marzo el 16 de abril de 2012 a las 21:15 horas. Es uno de los documentos que constan en el examen de control de confianza que reprobó. En su caligrafía, el señor Omar García Harfuch, que está aquí su firma, dice, el trato es muy profesional. Es decir, no es que le hayan hecho trampa en el examen de control de confianza, no es que lo hayan querido acosar para que él dijera una cosa que no quería decir, no. Él dice aquí, el trato es muy profesional. A las 21:15 del 16 de abril del 2012, los documentos existen y es muy grave que alguien que pretende ser jefe de la Ciudad de México pretenda pensar que solo por su verbo, solo por sus palabras, pueda mentir de esta forma a la ciudadanía. Ya diría yo que eso es ya muy grave, un agravante más en su turbia carrera policíaca. En su turbia carrera policíaca, Omar Harfuch, así es como lo han llamado, mentiroso, y no solamente en este tema de la avioneta, sino en su carrera narcopolicial, le llamaron. Así es como lo mira la periodista Anabel Hernández bajo todas y sus tremendas investigaciones que hace. Vayan y sigan, la verdad muy interesante todo lo que ella menciona. Pero es aquí donde entramos a la pregunta. ¿Mala intención? ¿O lo advirtió bien la señora Anabel Hernández de que era prácticamente un tonto, pues, que no siquiera tenía la facultad para poder estar ahí, que era un mentiroso, que era peligroso para la nación de México tenerlo ahí, en ese puesto? Es así como lo han visto. No sé ustedes qué piensan de todo esto, pero gracias a Dios, aunque los gorgojos digan lo que digan, aunque todavía creo que la presidenta no ha salido a decir exactamente cómo debe de ser, la regamos. Este es un idiota o este es un mentiroso, no lo ha dicho. Pero nosotros, los buenos, los que no queremos ensuciar el nombre de nuestro país, sabemos que esto no ha sucedido así. Esta avioneta no salió de El Salvador, no es salvadoreña. Esta avioneta es de Costa Rica, pudo haber salido de Costa Rica, llevaba tripulantes mexicanos con dirección a México y fue detectada por unos radares a 200 kilómetros millas de El Salvador, tal y como la misma página de internet del gobierno de México lo venía diciendo, no como este señor que le puso la palabra procedente. Me voy a despedir. Muchas gracias. No olvides suscribirte, dejar tu like y comparte este video que nos ayuda mucho.
Gracias. Adiós.